estamos de regreso con podcast con Raúl López los viernes y por supuesto hablando de hoy un interesante tema como lo es el tema de la lectura que no pasa de moda y que tenemos que retomar hoy en día. Y sin duda alguna, pues parte de esa, y no lo vamos a abordar desde el punto de vista de fe, porque bueno, nuestros oyentes están claros en sus creencias, sino desde el punto de vista académico, literario. ¿Qué lugar ocupa la Biblia? Entendiendo que estamos celebrando el mes de la Biblia, que dicho sea de paso es por ley de la República, es una ley aprobada en la Asamblea Nacional, sancionada por el Ejecutivo, es ley de la República. ¿Qué espacio tiene la Biblia dentro de la literatura universal? Bueno, es el gran libro, ¿no? De hecho, la Biblia no es un solo libro, la Biblia son muchos libros. Nosotros como estudiosos de las letras, y vamos a hacer la salvedad de que no vamos a entrar en el tema de la creencia, en la parte teológica, la Biblia es el libro de los libros. Es decir, cuando usted va a la Biblia, usted se va a encontrar con todos los géneros. O sea, la literatura está dividida en géneros. El género del teatro, el género de los poemas, el poema heroico, que es el poema de los grandes héroes. Usted va a encontrar de todo, poesía. Va a encontrar. Entonces, la Biblia nos tiene todo. O sea, usted va a la Biblia y usted encuentra cada género, excepto uno, que es la comedia. En la Biblia usted no encuentra comedia, pero usted encuentra la tragedia. Usted encuentra el poema heroico, o sea, si queremos el gran héroe, por supuesto, Jesucristo, ¿verdad? En la Biblia es la historia desde los antecedentes hasta la muerte, hasta el final de Jesucristo, ¿no? Entonces es el gran héroe, es un poema heroico. Si vamos al Cantar de los Cantares, los salmos son poesía pura. Si vamos a la parte de los monólogos, nos vamos a encontrar vanidad, todo es vanidad, ¿no? Entonces, yo creo que a veces ha faltado un poquito para encontrarle como ese gusto a la lectura de la Biblia, conocer la parte de los géneros que allí se están aplicando. Es que bueno, es que es un libro tan vasto, tan grande, tan amplio, que tomaría mucho tiempo, digamos, para estudiarlo. Pero sí, o sea, nosotros como docentes hacemos, pero nada más mención, porque no nos da el tiempo de nuestro pensum académico para desarrollar más. Pero sí, si nosotros viéramos la Biblia, no solamente como el libro que nos permite tener una visión acerca del Creador, si nosotros también lo pudiéramos ver desde otra perspectiva, sería magnífico, ¿no? ¿Qué aporta la Biblia como obra literaria? Bueno, tiene muchísimo. De hecho, vuelvo a mencionar a Don Quijote de la Mancha. O sea, Don Quijote de la Mancha, a través de Cervantes, está presente la Biblia. O sea, hay muchos pasajes que son bíblicos y siempre se hace alusión a las letras de la Biblia. Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, una de las grandes poetas universales, era una monja, ¿ya? Fray, se me escapa el nombre, que era del siglo XVI, Fray Luis de León. Fray Luis de León tiene una poesía maravillosa y que nosotros no la leemos como una poesía teológica, digamos, ¿no? Sino como una poesía de gran estética. Ahora, la Biblia es en sí, como dice, un grupo de libros y que, dicho sea de paso, también ha inspirado a otros autores a escribir sobre el libro. Entonces pienso, por ejemplo, en Fray Luis de León. Fray Luis de León no publicó nada. Él no publicó nada, que era una poesía exquisita. Era un fraile. Y lo interesante es que quien publica su obra, que fue Francisco de Quevedo. Francisco de Quevedo era un poeta, digamos que todo lo contrario, no era nada monástico, era un hombre mundano. Pero Francisco de Quevedo vio en la poesía, esa poesía de Fray Luis, que era una poesía exquisita, y muy cerca de lo bíblico, de lo cristiano, de la humanidad. Y un hombre mundano como Francisco de Quevedo es el que dice, oye, aquí hay un valor estético, hay que darle vuelo a esa poesía de Fray Luis de León, ¿no? Estamos hablando del siglo de oro español. Entonces, Don Quijote de la Mancha, que bueno, la otra semana estaremos celebrando
la Semana del Libro. Bueno, se celebran muchas cosas en septiembre, la Semana del Libro, el mes de la Biblia, y todo tiene que ver con la parte literaria. Literaria, por supuesto. Se celebra casualmente por el natalicio de Miguel de Cervantes Saavedra en el año 1547, el 29 de septiembre de 1547 es el natalicio. Y bueno, esa semana se la dedican a las letras. Entonces la Biblia está presente siempre. O sea, nosotros no podemos desdeñar jamás todo lo contrario. Tenemos que promover la lectura de la Biblia. Y lo interesante, y disculpe doctor que lo interrumpa, lo interesante es toda esa parte de forma de escribir que contempla la Biblia. O sea, no, quizás que ahí es donde está que radica el no aburrirse de la lectura, porque vamos en una parte de la historia, en otra parte de la poesía, pero también la misma ortografía, la misma gramática aporta mucho. Claro, y el libro, porque están todas las historias, ¿no? de las perspectivas que tengo yo sobre el personaje, porque el gran personaje es Jesucristo, ¿ya? Pero hay la visión que tenía uno, la visión que tenía el otro, la visión que tenía aquel de allá. Entonces eso me lleva a tener una idea sobre la gran figura, sobre el gran héroe, el héroe por antonomasia digamos, de la literatura, si vemos la Biblia como literatura. Entonces, está allí, o sea, está allí todas las historias, desde el Génesis. O sea, la forma esta fantástica del Génesis, cómo es creado, y eso de que queda todavía esto de que polvo eres y en polvo te convertirás, ¿no? O sea, el hombre hecho de la tierra, de la nada, de lo más orgánico que puede ser la tierra, ¿ya? Estamos aquí con el soplo de la vida, caminando, pensando, criticando, haciendo cosas y volvemos a la tierra. Y lo interesante es que a pesar de todas las explicaciones, ese es mi punto de vista, claro, de todas las explicaciones que pudiesen darse acerca de cómo surge el ser humano en la Tierra, hoy por hoy la explicación que quizá está ligada a nuestra fe, a nuestras raíces, la explicación de la Biblia es como la más aceptada por la razón del ser humano. Claro, es que el individuo siempre se ha preguntado muchísimas cosas, ¿no? Y se ha preguntado qué es el amor, qué es el dolor, qué es la muerte, y bueno, qué es la existencia misma. Y eso, justamente lo que usted acaba de decir, Raúl, es la parte esencial. Lo más básico, lo más esencial y quizás lo más universal. Entonces, es la grandeza de la palabra, ¿no? Oiga, ¿qué enseñanza ofrece la Biblia al lector contemporáneo, incluso a aquellos que no lo abordan desde el punto de la vista de la fe, sino de la literatura y una reflexión cultural? O sea, bueno, me parece que, como he dicho, el libro ha pervivido. Eso algo dice. O sea, si es el libro más vendido, es el libro más leído de la historia de la humanidad. Entonces, por algo será. Por algo será. Y traducido también. Por supuesto, traducido, ¿no? Que ha estado en todas las culturas. Yo no puedo pensar que Don Quijote esté en todas las culturas, pero yo estoy convencido de que la Biblia está en todas las culturas. Se intentó quemar, se intentó desaparecer, han intentado todo y cada vez nace por una cosa que todavía es un efecto. Iba a decir por cosa mágica, pero no puedo decirlo, ¿no? Sí, hay algo, ¿no? Hay algo que no logramos entender y ahí está el libro. Entonces, y que es estudiado en las universidades, porque es como usted dice, es muy amplio habría que estudiar exclusivamente la literatura. Así es. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que en la universidad, en el curso de literatura, hablábamos de la literatura hebrea y ahí se aborda entonces. Por supuesto. Y si nosotros tenemos que hablar de la literatura amorosa, por ejemplo, el libro de la Biblia o los libros de la Biblia están cargados de poesía amorosa, de literatura amorosa. Pero si queremos ver el tema de la muerte, o sea, está el tema de la muerte. Está el tema del amor, el tema de la... Ahí está todo. Hay inclusive, creo que con Fanny era que hablábamos en estos días de algunas tragedias que se presentan, pero de forma muy rápida y fugaz y que no pareciese que no hubiese contexto, pero se establece allí en la Biblia. Entonces, no podemos, jamás podemos desdeñar la Biblia como un gran libro. Y desde luego que aquel que quiera verlo desde la parte digamos, la parte divina, la parte teológica, la parte de la creencia, también bienvenido. Total. Y en ese tema no hemos abarcado, no por nada en especial, sino porque sabemos que el resto de la programación de Faro de Vida Estéreo pues enfatiza mucho en esa parte de la creencia, de la fe, y entonces pues evidentemente hemos querido hablar un poco más del punto de vista acá literario y que también juega un papel importante y que nos ayuda a comprender un poco el estudio.
Oiga, el tiempo se va y cuando hablamos con gente del nivel del doctor Víquez, pues entendemos esa fascinación que tenían en el pasado al escuchar a Sócrates, etcétera, etcétera, por el conocimiento y la sabiduría que emiten. No se nos fue el tiempo, pero sí quisiera hacerle preguntas ya de manera rápida. ¿Qué libros considera usted imprescindible para iniciar el hábito de la lectura? Si usted tuviese que recomendar un libro, ¿qué libro recomendaría? Bueno, yo diría rápidamente Escuela para Todos. Barato, tiene todo, yo puedo explorar desde lo humorístico, desde lo fantástico, desde historietas o historias reales. Ahora, doctor, hay que ser honesto también. No sé si es que se ha descontinuado, pero no lo vemos tanto ya en las librerías en Panamá. Se ve menos. Se ve menos, pero yo estoy casi seguro que se ve más que otros libros. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Entonces, yo recomendaría eso para alguien que quiere empezar. Es un libro que se usa para adultos, para niños. Empiecen con eso. Miren que le estoy dando, no le voy a decir Don Quijote porque sería terrible que un niño empiece a leer Don Quijote porque no lo va a entender. A los que dicen no tengo tiempo para leer, ¿qué les recomendamos para que lea algo? Bueno, el decir que no se tiene tiempo, yo creo que es una gran excusa. Porque yo diría que hoy pasamos mucho tiempo en redes sociales. Entonces, sacrificar un poquito del tiempo en las redes sociales y dedicárselo a la lectura. Y verán que hay tiempo. Y en la medida en que empiecen a leer, a tener el hábito, por ejemplo, en la noche, antes de ir a dormir, leer unos 10, 15 minutos, ya. Quitar eso de las redes sociales. No, y decimos que no tenemos tiempo, pero nos pasamos una hora scrolleando, viendo redes sociales. Sí, es cuestión de organizarnos también. No es que no lo haga, sino que nos organicemos un poco. Así es. Para terminar, ¿qué recomendación pudiésemos dar en este mes que, como usted lo señala, celebramos el mes del libro? Los cristianos, sobre todo, celebran con mucha alegría el que en Panamá pues exista un mes dedicado a la Biblia. De hecho, en el Parque Miguel de Cervantes Saavedra tenemos las 100 horas continuas de la Biblia, que es un esfuerzo extraordinario que se hace porque tener personas para leer todo ese intervalo no es fácil y de hecho pues tenemos señal directa desde el Parque Miguel de Cervantes Saavedra, pero ¿qué recomendación le hacemos a la población desde ese punto de vista de fomentar la lectura? Bueno, yo diría que hay que leer, buscar lo que nos gusta. O sea, vuelvo a insistir, yo soy lector de humor, me encanta el humor y teóricos sobre el humor, ¿no? Y ahí hago, digamos, mucho o meto tiempo en eso. Pero si a mí me gusta la poesía, entonces hay que leer poesía. Pero si no me gusta la poesía, porque a veces la poesía es compleja, y digo, prefiero la narrativa, entonces voy con el cuento. Empiece con el cuento, a leer cuentos. Si usted está aspirando a leer una novela, a lo mejor lo más ideal sería empezar con el cuento, porque es más corto y el cuento me permite que me siento, lo leo y ya. La novela es un largo aliento, ¿no? Entonces tengo que dejarla en un capítulo, volver a ella, a lo mejor no tengo el tiempo, entonces yo recomendaría empezar como a ejercitarse con cuentos, ¿sí? Y la Biblia, por supuesto, el que tenga la Biblia, que casi que en todas que todo el mundo la tiene, ¿sí? Exacto. Entonces busque por allí, por ejemplo, el Cantar de los Cantares, empieza a verlo como poesía, qué sé yo, el monólogo de Vanidad, todo es vanidad, para que veamos cosas, los monólogos que son parte, por ejemplo, del teatro, se hace mucho monólogo en teatro, ahí tenemos un monólogo, como es el monólogo de la vida de sueño, en Pedro Calderón de la Barca, siglo de oro español. Entonces, empezar en los periódicos, leer los periódicos. O sea, los periódicos también tienen algo, y ahora uno se encuentra de manera digital leer la literatura panameña, narraciones panameñas. Recuerdo un libro muy modesto, pero cargadísimo de cosas interesantes sobre Panamá. Entonces hay que leer. Lo importante es leer. No importa qué, hay que leer. Ahora, como ya para cerrar la idea, como decía el licenciado al inicio, pues dime con quién anda y te diré quién eres. La lectura también va a reflejar un poco precisamente eso que usted está leyendo. Le va a permitir hablar mejor, conocer más. Si lee sobre otros países, pues le dará esa cultura general de comprensión. En fin, hoy por hoy lo que buscamos es rescatar el valor que tiene la lectura para el ser humano. Un hábito que no debe pasar de moda. Y digo que no debe pasar de moda porque al final es una decisión de cada ser humano cómo se nutre también a través de la lectura. Doctor Víquez, gracias por habernos acompañado esta mañana. Para nosotros siempre es un lujo tenerlo acá en Radio Noticias Faro y por supuesto hablar de un tema tan interesante como la lectura. A ustedes oyentes, gracias por acompañarnos en este segmento de todos los viernes.
de podcast en un formato diferente para seguir llevando conocimientos de manera más profunda a nuestra audiencia.